Buenos días o buenas tardes. Buenos días. Buenos días buenos días todavía, sí. Sí. A ver si- Bueno, los saludamos esta mañana. Qué bueno verles. Qué bueno que la lluvia no nos detiene. El otro día estaba viendo un video, justo me salió en Instagram, un video de un hermano en África. Y me llegó tan profundo, porque los hermanos estaban en una lluvia como esta. Claro, pero el tema es que no tenían techo. O sea, el techo que tenían era una lona que ya con el viento se había volado. Los instrumentos que tenían eran unos cajones, pero igual estaban adorando al Señor. Eh, y me acordé de un video que veíamos hace años atrás, de un hermano que hablaba de un indiecito ¿cómo se llama? En la selva del Amazonas, y todo lo que tenía que recorrer para poder congregarse. No sé si lo vio alguna vez. Josué Irión. Así que qué bueno que nos podemos reunir. Ya hoy día vamos a estar con abriendo un tiempo. Ya abriendo un tiempo, nos vamos a empezar a introducir en Romanos capítulo 8. Nos vamos a quedar ahí un instante. Si ustedes leen a los padres de la iglesia, o si leen a algún teólogo incluso contemporáneo, casi todos concuerdan en que, o dicen de esta manera, si se tuvieran que quedar con un capítulo de la Biblia, sería este capítulo de Romanos 8. Porque Romanos 8 nos presenta una perspectiva completa de lo que Jesucristo ganó en la cruz. Hace una semana atrás les compartía que a Romanos se le llama el quinto evangelio. Y es porque uno lee los evangelios que tienen una distinta mirada acerca de Jesús, pero en Romanos capítulo 8 vamos a encontrar una verdad tan tremenda, que es lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz y cómo podemos vivir esta vida o esta novedad de vida. Y hablábamos con el pastor Cristian, con Cristian hablábamos en estos días, y decíamos, pero antes de llegar ahí, hay algunas cosas que queremos preguntarle a ustedes. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar. Vamos a tener un tiempo de tomar la escritura y vamos a hacer unas preguntas y vamos a trabajar. Uno, dos, sí. Ah, Lolo. Ahí sí. Gracias, Eduardo. Vamos a trabajar. ¿En qué sentido? Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a hacer 5 preguntas. Y son 5 preguntas que debería ser fácil que nosotros lo podamos responder. El punto es que uno se va dando cuenta que esas 5 preguntas no son tan fáciles. Entonces yo les quiero pedir que cuando le hagamos las preguntas podamos de una u otra manera conectarnos con la escritura en pequeños grupos, pero también podamos responder. Y luego que respondamos a 5 preguntas, las vamos a desarrollar en forma de conjunto. ¿Les parece? ¿Por qué queremos llegar a eso? Por la sencilla razón de que vemos que hay definiciones que cada uno va teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cada uno tiene una definición distinta de algo, sucede algo en particular. ¿Qué sucede? Que cada cual uno comienza a vivir según lo que uno cree con respecto a una temática. Entonces, cuando después queremos hacer comunidad, queremos hacer iglesia, después tenemos algún problema. ¿Cuál? Que todos tenemos alguna definición diferente. Vamos a esperar ahí que puedan terminar de hacer eso. No sé qué están haciendo, pero porque están todos mirándolo a ustedes. Sí, así que prefiero parar. ¿Ahora sí? Ya. Entonces, ahora volvemos acá, después de este momento de que el Eliseo nos vino a sacar. Siempre hay que echarle culpa a alguien, entonces, Eliseo.
Entonces vamos a tener 5 preguntas. Y vamos a darle un contexto. Quiero que vayan con nosotros a Romanos capítulo 8 y vamos a leer solo los primeros 4 versículos. 4 versículos. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Muy bueno, pero veamos algunos detalles que nos tienen que hacer la conexión con los pasajes anteriores. Vea conmigo verso 2, por favor, vuelvo al verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado ¿de qué cosa? ¿Y la muerte? Ese es el punto de conector con el capítulo 7. Si ustedes después fue la prédica con que estuvimos cerrando, lo que compartió el pastor Franco, lo que desarrollamos al final es, aparecen 2 elementos, la muerte y aparece la ley del pecado. ¿Cómo lo soluciona el Señor? Con otra ley. ¿La ley de qué? La ley del Espíritu de vida ¿en quién? Entonces hay una nueva ley, algo más elevado que está ¿en quién? En Cristo. Esta ley del Espíritu es una ley que trae vida. ¿En quién? En Cristo. O sea, en otras palabras, hay una ley que te trae libertad de una ley de muerte y del pecado. O sea, la libertad no está sola. No es una libertad que te genere, haz lo que tú quieras. Es una libertad que está generada bajo una ley, la ley del Espíritu. Hay un marco legal. No se podía juzgar algo legalmente como la muerte o la ley dada a la ley mosaica que se desarrolla bajo un contexto temporal, a menos que hubiera venido una ley superior. ¿Cuál es la ley superior? La ley del Espíritu, pero ¿en quién está relacionado? En la vida de Cristo. O sea, la vida de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección, trae para nosotros la ley del Espíritu. ¿Amén? ¿Está acá? Entonces, entendamos algo, que la ley del Espíritu, esta nueva vida que el Señor nos invita a vivir, es consecuencia de que alguien vivió, murió, resucitó y generó una nueva dinámica de vida, la ley del Espíritu. ¿Pedro? Sí, estaba pensando en que Romanos, bueno, lo veíamos en el resumen que hicimos, ¿se acuerdan? Sí. Pero ahí nos va explicando primero cómo el mundo es condenado, que los seres humanos, incluso lo podemos leer en Juan 3, cuando dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces hay una condenación, el pecado condena, hay leyes como está hablando Cristian, está la ley de Dios, los mandamientos, es una ley buena. Exacto. Esa es ley de Dios, es buena la ley. El problema es que Pablo termina diciendo en el capítulo 7, quiero cumplir la ley, pero no puedo. Empieza con esa contradictoria. Quiero cumplir los 10 mandamientos, pero la verdad es que no me sale. Termina haciendo esa declaración, haciendo el lenguaje mucho más actual y más entendible. Pablo termina diciendo eso, a ver, yo quiero cumplir la ley de Dios, o sea, quiero cumplir los mandamientos, quiero amar a Dios por sobre todo, quiero amar a mi prójimo, quiero honrar a mis padres y todos los mandamientos que hemos aprendido en la escuelita dominical, si es que alguna vez participó de ella. Pero termina diciendo, pero hay una contradicción, porque mi carne no responde a la ley de Dios. Exacto. Mi carne más bien responde a la ley del pecado. Entonces la carne está respondiendo a la ley del pecado, pero está la ley de Dios. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, la verdad es que nosotros no hicimos nada. Claro. No hicimos nada. Lo hizo todo Jesucristo. Todo lo hizo Jesús. Y acá lo que está haciendo Pablo nos está diciendo, hey, hay alguien que resolvió esto. Exacto.
en Cristo. La ley del Espíritu en Cristo. No hay una ley en el Espíritu fuera de Cristo. Eso es. ¿Me entiende? O sea, no podemos vivir una ley en el Espíritu si no conocemos a Cristo. Esta ley se manifiesta cuando yo estoy en Cristo. Juan capítulo 14. Pedro, si te das cuenta, y porque la idea es que hoy día podamos ir compartiendo, pero queremos que ustedes también vayan viendo junto con nosotros esto, para que al final podamos tener criterios con respecto al concepto. Esa es la tarea de hoy día. Nos vamos a arrancar Romanos 8, hablamos con Pedro, donde cada cual piense algo distinto, porque si no es como, qué raro esto. Es diferente. Entonces, la pregunta es, y reflexionaba, ¿alcanzaron los discípulos de Jesús a ver la ley del Espíritu? Buena pregunta. Pablo desarrolla un concepto como, ¿existe la ley del Espíritu? ¿Los discípulos la alcanzaron a vivir? No. Porque tenía que morir y resucitar. Para que se manifestara esta ley, dice claramente, es por la obra de Cristo. Ellos ven a Cristo, pero pastor, ¿dónde está eso? Ok, vamos para allá al pasaje. Pero no lo alcanzan a vivir. Con Cristo vivo no lo alcanzan a vivir. Pero cuando Él resucita y viene el Espíritu Santo, para ellos les es alcanzable esta vida del Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice, les conviene que yo me vaya? Porque vendrá sobre ustedes. O sea, todo lo que Jesús hace es prepararlo para que comiencen a vivir la vida en el Espíritu. Y el primer concepto que Él mete de esta nueva vida, no la dice como la ley del Espíritu, lo que viene, coloca el primer concepto. Y el primer concepto lo coloca a un profeta que se llama Juan el Bautista. ¿Qué concepto mete? ¿Arrepentidos? Porque algo se ha acercado. ¿Qué se ha acercado? El reino. O sea, el primer concepto de esta nueva ley, de esta nueva ordenanza, de este nuevo sistema de gobierno, de esta nueva manera de vivir, es que hay un reino. Algo no alejado a los israelitas, pero hay una redefinición de qué es un reino. Entonces, imagínense, para nosotros teniendo el texto de Romanos, Pablo desarrollando el concepto, oye, hay una nueva ley del Espíritu. Jesús venció el pecado, venció la ley ya no hay condenación. De hecho, el pasaje, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Son todas las cosas hechas nuevas, sí, pero los discípulos están recién viendo una primera palabra, arrepiéntete, se ha acercado un reino. ¿Y qué es eso? Entonces, para ellos, Pedro, siempre fue remar distinto que nosotros. Nosotros estamos al otro lado del charco, al otro lado del Jordán. Ellos están al otro, van a empezar a cruzar. Y lo primer elemento que aparece es una palabra que es de reino. Estaba reflexionando en eso y cómo Pablo viene a dar claridad a todos estos conceptos. Claro. Porque Pablo habla acerca del reino. Colosenses capítulo 1. Nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado, a un reino de luz. Pablo lo habla. Entonces Jesucristo menciona arrepentidos, porque el reino se ha acercado. ¿Qué nos trae esta claridad acerca del reino? El hermano Pablo. O sea, gracias Señor por Pablo. Gracias. No por este Pablo, sino por el apóstol Pablo. Gracias igual por este Pablo. Me quedo mirando el Pablito. Así que gracias al Señor por el apóstol Pablo, porque nos trae claridad. Nos va a Él a enseñar y nos va a clarificar el concepto de reino. Y de ahí se empiezan a desprender otros conceptos, como por ejemplo la iglesia. Y ahí te quiero llevar a un pasaje, ¿te parece? Dale. Leer nosotros la historia desde Romano es leer de un hecho consumado. Usted lee Romano, hecho consumado. Cristo asentado en gloria, generando gobierno a la iglesia, ya en un concepto de gobierno. Pero ese concepto para los primeros discípulos no estaba todavía claro ni revelado. Y de hecho, vámonos a algo, Mateo 16, por favor. Mateo 16. Estoy bien.
Aquí hice la tarea, pastor, entonces busqué algunos puntos importantes que quiero compartir para que se den cuenta dónde Jesús está hablando. ¿Cómo está la temperatura? ¿Tiene mucho frío? ¿Está bien? ¿Está agradable? Perfecto, perfecto. Ok, nos quedamos con eso. Ahora va a pasar algo. En la votación de uno contra todos, mayoría gana. Estamos acá. Está agradable, yo siento que está bien, abrigadito. Cuando tengamos la climatización, esto va a ser una maravilla. Porque todavía estamos con el chinito y con ese problema se nos quita el oxígeno. Y ya no ha pasado. Entonces, la otra vez tuvimos problemas, hermanos, que le subió la presión. ¿Se acuerdan? Tuvieron como 3 hermanos. Entonces, si lo prendemos mucho rato, va a quitar oxígeno y vamos a tener problemas con los hermanos que les sube la presión. No queremos eso. Con la climatización no va a pasar eso porque funciona de manera distinta. Mateos, capítulo 16, verso 13. Quiero que lean conmigo. Viniendo Jesús a la región de ¿quién? De Cesarea de Jesús establece que va a un lugar, ¿y qué lugar va? A la región de Cesarea de Filipo. Y va a ser en ese lugar, no se olvide este punto, ¿dónde está Cesarea de Filipo? No se vaya de ese lugar. ¿Me puedes colocar la imagen ahora, por favor? La que sale con los datos. Y después me muestra la actual, por favor. Hasta ese nivel, pastor, ¿eh? Muy bien. Y se la pega, pastor, y se la pega completa. Vinieron a Cesarea de Filipo. Quiero que miren esa imagen. Jesús está llegando a sus discípulos a ver, y ese es el escenario que está ahí. Ese es Cesarea de Filipo cuando Jesús suelta esta palabra. ¿Qué está ahí? Está el templo de Augusto, el emperador no podía ser menos, él se construyó su propio templo. ¿Okay? Hay un concepto ahí, o sea, los romanos y los emperadores tenían cierto nivel de ego y de idolatría, entonces de hecho el emperador era el enviado de Dios, era Dios en la tierra para ellos. Entonces tenía que tener su templo, pero también estaba el templo de Zeus, estaba el santuario de Pan, que es un dios griego muy importante en la historia, pero con mucho, aparte de la historia, también con un concepto también espiritual importante, y estaba todo un sistema religioso. Solo piensa en la imagen, Jesús está llegando a ese lugar, y está diciendo a sus discípulos lo siguiente: mirando este escenario, mirando estos templos, mirando esta estructura espiritual, y va a decir, pregunta a sus discípulos, dicen, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le hace esta pregunta. Imagínense a Jesús mirando este lugar, dice, muchachos, ¿ven todo esto? Ya, ahora esta estructura religiosa que está ahí, díganme ustedes quién son. Va a responder los discípulos, ¿qué van a decir? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Vinculación de Jesús inmediatamente, ¿con qué personaje histórico? Con los profetas. Bien, Pedrito. ¿Cómo lo están tratando a Jesús hasta ese minuto? Como un profeta. ¿Cuál era el nombre de Jesús? ¿Cómo le decían? Rabí, ¿qué significa? Maestro, como un maestro de la ley. O sea, él tenía un título de maestro de la ley. O sea, cuando Jesús se presenta en el templo a los 12 años y comienza a debatir sobre la ley, ya tenía una mirada de concepto. Era un maestro, era un rabí. Tenía un título para ello. Pero Jesús, ¿me están mirando todavía como maestro? ¿Me están mirando todavía como un profeta? Esa es la mirada. Está el reino, pero todavía me ven como un hombre más para ellos. Soy un hombre más importante, pero no soy más que eso. Exceptuando y él le dijo, ¿y vosotros? Yo sé lo que dice el resto, pero ustedes, los que están al lado mío, ¿quiénes dicen que soy yo? Palabra clave, o sea, Jesús ya está pasando mucho tiempo con ellos, pero no lleva poco tiempo. Y quiere saber qué piensan ellos de mí. Respondió Simón, Pedro, y dijo, tú eres, ¿quién cosa? El Mesías, el Cristo. La misma palabra, Mesías y Cristo, significa lo mismo.
tú eres el ungido, tú eres el apartado, tú eres el Cristo, el Hijo, característica, ungido y hijo del Dios viviente. Aquí, esta es la clave, porque acuérdense que le acusaban los fariseos, que él se llamaba ser hijo de Dios. Ese es el tema, le molestaba porque se decía hijo de Dios. Entonces le dice, tú eres el hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ver, aquí cuando comienzan las ventanas de tiempo. ¿Alguna vez han visto Interestelar, cierto? ¿Cómo que no viste la película? ¿No has visto Interestelar? Hermano, por favor, vaya a ver la película, va a regresar. Tienen que ver Interestelar, ¿ok? Tarea para la casa, vean Interestelar. Lo que hace en ese minuto, y aquí me emociona, porque en algún momento en Cesarea de los Filipos, en ese lugar donde está toda esa estructura espiritual, se abre parte de la revelación. Y el Espíritu, el Padre mismo, le dice a Pedro, Él es el Cristo, Él es mi Hijo. Y Pedro se para con ese fervor que solo Pedro tiene. Tú eres el ungido, tú eres el Hijo. Jesús se sorprende porque le dice, esto no viene de ti. En otras palabras, esto solo viene más adelante, Pedro. ¿Se entiende, no? Esto lo van a poder ver, no ahora, lo van a ver cuando yo muera, cuando resucite y venga el Espíritu Santo. Ustedes van a poder entender quién era. Pero tú te adelantaste, Pedro, estás adelantado. Es como que Pedro fue trasladado en el Espíritu, va a un lugar de eternidad y el Señor le suelta una verdad. Él es el Cristo, Él es mi Hijo. ¿Está entendiendo, cierto? En este lugar, en esta imagen. Pedro, dale, por favor. Sí, no, es que este pasaje es uno de mis Favorito. favoritos de la Escritura. Porque aquí hay identidad. O sea, el Padre, porque aquí dice que el Padre se lo reveló a Pedro. Podría haber dicho el Espíritu se lo reveló. No, claro. No, Es el Padre. no reveló el Espíritu, tampoco se lo reveló el Hijo, se lo reveló el Padre. Es interesante porque el Padre actúa, porque están con el Hijo. El Hijo lo lleva a conocer al Padre. Al estar con el Hijo, el Padre va a tener, en la Escritura, cuando uno lee los Evangelios, el Padre habla en ciertas ocasiones. Bautismo de Jesús, el Padre habla. En la transfiguración, el Padre también habla. Y aquí el Padre le está hablando, pero a Pedro. Y le está diciendo, Pedro, te presento a mi hijo. Le está diciendo, oye, este es mi hijo. Y es interesante porque yo sé que todos conocemos el pasaje, pero más adelante, cuando uno tiene una revelación del Padre, o cuando uno conoce al Padre, el Padre te responde con identidad. Entonces, porque el que hace la declaración es Simón. Es Simón el que hace la declaración, Simón. Pero cuando termina ese pasaje ya no es Simón. Termina siendo Pedro. Porque cuando tú tienes una revelación del Padre sobre tu vida, tu identidad cambia. Entonces, ¿cómo puede cambiar mi identidad? Conociendo al Padre. ¿Quién me lleva a conocer al Padre? El Hijo. Por eso este pasaje es tremendo, porque me abre esa ventana, y como bien dice Cristian, me abre una ventana de revelación. El Padre se revela. El Padre se revela a Simón y le dice, estás enfrente del Hijo de Dios. Estás frente a Cristo, el Mesías. Bueno, no le vamos a quitar mérito a Pedro tampoco, porque Pablo habla de muchos conceptos, pero más adelante Pedro va a ser el que va a desarrollar en su carta toda esta conversación que está teniendo con Cristo. Claro, aquí hay una anécdota así, porque es como cuando uno dice una buena y dos malas y tres malas. Porque sí. Claro, Pedro acá está diciendo, sí, tú eres el Cristo. Pero después vemos también la condición de hombre. En unos pasajes más adelante, Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Entonces, una buena, tres malas. Pero Pedro está recibiendo esa revelación. Muchas veces somos Pedro, ¿cierto? Muchas veces somos así. Somos así. Ahora, ¿quién nos viene a dar esta claridad? Más adelante,
Juan lo va a desarrollar en el capítulo 14 y va a decir que el Espíritu va a ser el que nos va a enseñar todas estas cosas. No las podemos entender sin el Espíritu. O sea, hoy día si solo estuviéramos leyendo el pasaje, quizás de qué estaríamos hablando. Estaríamos solamente, en el estudio se llama hermenéutica. Estaríamos haciendo una hermenéutica del texto. ¿Qué nos trae la verdadera claridad del texto? No es la hermenéutica, ni la homilética, ni esas cosas que vienen del lado griego, sino el que nos va a traer esta claridad es el Espíritu Santo. No hay otro. No hay otro, no hay alguien más que nos hable más claro. Entonces, acá ¿quién está hablando a Pedro? El Padre. El Padre. ¿Quién nos enseña a nosotros todas estas cosas? El Espíritu. Amén. Y Pedro decía algo que no se nos puede olvidar. La revelación cambia nuestra identidad. No son conceptos. Es la revelación ¿de quién? De Cristo, la que cambia nuestra identidad. Entonces, cuando en el texto estamos viendo que va a decir, ciertamente tú eres Simón, después lo va a decir Pedro, es un juego, porque le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo. Y tú eres Simón, el hijo de Jonás. Es como muy formal, o sea, tú eres tal y tú eres tal. Pero acá Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, le cambia el nombre. La revelación trae cambio de identidad, y si hay cambio de identidad hay cambio de propósito. Le cambia todo. Simón, junco. No es solo el nombre, el propósito. Pedro, firmeza. Ya no te vas a doblar más, vas a ser firme. Y le dice, si no, perdón, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Cristo, ojo, no de Pedro, sobre esta roca, Cristo, edificaré, ¿qué cosa? Esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, y es la primera vez que Cristo habla de la iglesia. ¿Se entiende, no? Romano 8, tenemos todos los conceptos ya claros. Mateo 16, se están revelando los conceptos. Se está revelando el concepto de reino, se acaba de revelar el concepto de Cristo como el ungido. Y por primera vez Jesús está diciendo algo, la iglesia, la asamblea. Edificaré mi asamblea, edificaré mi iglesia por primera vez, y dice, y las puertas, pan. Ahí está. Y las puertas de eso, pan, ¿dónde está esa cueva? Muéstramela ahora en la otra imagen. Y las puertas de eso, ahí está el Hades. En esa cueva. No prevalecerán. El sistema de muerte no va a prevalecer. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo están viendo físicamente y ven esas puertas de pan, el Hades y la muerte sobre la iglesia. No van a prevalecer. Tremendo. Es tremendo porque lo está mostrando en situ lo que está al frente de ellos. O sea, físicamente el Hades y las puertas existían y lo lleva. Y ahí está la imagen de hoy día, ahora, ahí está todavía la cueva. Y ahí, miren el pasaje siguiente. Entonces, aparece el concepto del Cristo, aparece el concepto de revelación, aparece el concepto de iglesia, y te daré las llaves del reino de los. Y aparece otro concepto, el reino de los cielos. Están pasando muchas cosas en ese pasaje. Jesús es un momento de tremenda revelación, concepto tras concepto, que ellos tal vez no van a lograr dimensionar, pero están siendo impartidas en su espíritu. Y te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado a los cielos. ¿Qué le está entregando con la llave? Autoridad, gobierno. Pedro. Podría abrir y cerrar. Está entregándoles autoridad y gobierno. ¿A quién? A una iglesia.
a una iglesia. O sea, imagínense lo que está pasando en ese lugar. Está cambiando todo el sistema de gobierno. Jesús se para, por primera vez reconocido como el Cristo. ¿Me viste como el Cristo? Te quiero anunciar inmediatamente que aquí hay un orden nuevo. La iglesia va a gobernar. Se acaba. Y será edificada en mí. O sea, por primera vez se para el Cristo. Aparece la iglesia. Lo que va a ser consumado en ese espacio de tiempo se abre y aparece una verdad que todavía no se está experimentando, pero se comenzó. El tema, Pedro, que en ese lugar, después de eso, sale el monte de la transfiguración. ¿Está acá? En ese lugar, después de ese pasaje, Jesús le anuncia algo. Pasaje 13. Le va a decir del 21 adelante, yo tengo que morir y resucitar. Pero a ver, son muchas noticias, Jesús. Tú eres el Cristo, hay una iglesia, hay un reino, vamos a gobernar. Sí, y quiero anunciarle algo, me voy a morir. Pero voy a morir y me voy a resucitar. Resurrección para ellos, el gran problema, el gran tema de cuál era de los fariseos y los saduceos. La resurrección. Vaya a resucitar, sí, voy a resucitar. Y después de ese shock que están teniendo emocional, capítulo 17, vaya conmigo. Están en el mismo lugar, no se han movido de Cesarea a Filipo, están en el lugar, van a un lugar alto. Pedro, capítulo 17, verso 1. Sí. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Espérate, ¿te parece el pasaje como de Apocalipsis, cierto? Sí. Sus vestiduras blancas Sí, como... es que no sé si ustedes Logra entender. han prestado atención a esto y la verdad que yo oro para que el Espíritu hoy día pueda correr un velo si es que ha estado sobre nuestros ojos, pero dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y se los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Apocalipsis capítulo 1. Sí. Es lo mismo. Después sigue diciendo, y aquí les aparecieron. Se apareció alguien. ¿Quién apareció? Moisés y Elías. Wow. Una asamblea. La asamblea. Yo Moisés y Elías. siempre veo ese como, literalmente como, este es el pasaje que para mí más me llama Interestelar, voy a decir con la película. Porque literalmente es una apertura de espacio y tiempo. Y si hablamos de Marvel, mejor que estaba... No, pastor, no me gusta Marvel. Es más actualizado. Se le abre la ventana y solo piensen, o sea, para ver a Pedro, ver a Juan y estar delante Moisés Y Elías. y Elías. O sea, son los dos grandes representantes de su cultura. Toda la ley mosaica y todas las grandes profecías, ¿quién era? El profeta Elías. Ahí estamos. Y están delante, yo creo que los ojos de ellos así. Siempre le digo al Señor, ¿cuál era la necesidad de en ese momento de Jesús juntarse con ellos? Que yo siento es como, es como el Padre hablándole a Jesús, es como en mi escena, diciéndole, oye, está pasando algo y necesitamos que nos juntemos. Sí, y leemos las dos cosas. Está Jesús diciéndole, y las puertas del Hades Están en el mundo. no prevalecerán contra la iglesia. Está acá, ¿cierto? Las puertas del Hades, las puertas de la muerte no prevalecerán. Capítulo 17. La muerte no es tema para Jesús. En la transfiguración, Jesús está demostrando que la muerte no es tema para él. Exacto. Haga la conexión. 16. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y voy a resucitar. Y voy a resucitar. Capítulo 17, él habla con Moisés y habla con
Elías. La muerte no es tema para Jesús. ¿Está acá? Y dice, se le aparecieron y hace algo más. Se coloca a dialogar. Es una asamblea. Se coloca a hablar con ellos. No es que se haya... A ver, para que me entienda bien, no se apareció un fantasma. No. ¿Me entiende? Para que quitemos ese concepto, saquemos el concepto de fantasma. No apareció un fantasma, se aparecieron Moisés y Elías. Y se colocan a dialogar con Jesús. Se colocan a hablar. ¿Qué hablaron? Solo lo sabe Jesús, Pedro y Juan. Del pasaje no dice, es un misterio. No se sabe. ¿No? Que este pasaje es uno de los más Pero potentes. dice, porque hablaron con él. Y después Pedro. ahí viene Pedro. Pedro, una buena, tres malas. No. No, es que yo creo que Pedro está emocionado. Sí, no, pero es que yo creo que a cualquiera le pasa esto. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Como las 3 chozas que vimos delante. Sí. Hagamos 3. Hagamos una para ti, una para Elías y una para Moisés. Pero date cuenta cómo todavía ven a Jesús al mismo nivel, que no logran verlo todavía en su plenitud. No, que no podía. Todavía no logran. O sea, hoy qué sorprendente que Jesús sea amigo de Moisés y Elías. Es como, no está Cristo todavía arriba. Es uno más. Todos están bien, hagamos una para ti o no, porque otro diría, hagamos una enramada tú y que el otro se siente con nosotros a comer juntos si somos pares. No, ellos 3 están en el mismo nivel, no logran ver todavía a Cristo. Moisés y Elías deberían estar mirando, todavía no lo ven. Entonces, ese espacio, esa ventana de tiempo que se abre, no está conectándolos con el pasado. Escuchen algo. No está conectándolo con pasado a Jesús, lo está conectando con el futuro de ellos. No es el Moisés y Elías del pasado, es el Moisés y Elías que está en la nube de testigos. ¿Se entiende? No está conectado con la historia pasada, está conectada con un reino de los cielos que él habla, de lo alto. Cuando habla después Pablo de desarrollar los Efesios, en lugares celestiales, está hablando con un espacio de tiempo donde están los santos que están siendo parte del gobierno. A ver, la iglesia vamos a verlo después más ratito, pero la iglesia no es un concepto terrenal, es terrenal y espiritual. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos acá y somos parte de la iglesia, y los que están en el cielo, ¿son iglesia o no son iglesia? Siguen siendo iglesia. Entonces la iglesia la componen los hermanos que estamos acá con los hermanos que ya murieron y están siendo parte de la nube de testigos. ¿Está acá? Porque tiene una naturaleza espiritual y territorial, terrenal. Entonces la iglesia no es, los que estamos acá somos iglesia, los que ya no son. No, siguen siendo iglesia, porque tienen que pasar todavía cosas, pero siguen siendo su asamblea. Sí, a mí este concepto yo lo empecé a entender bien en el 2016, después de muchos años de estar en una congregación desde chiquitito, pero lo empecé a entender el 2016 bien, cuando empezamos a entender lo que es Sion. Y de ahí el Señor empieza a sacar varias cosas acá en medio de nosotros, como hablarnos acerca de los cánticos de ascenso, como enseñarnos Hebreos capítulo 12. Exacto. Como enseñarnos Hebreos capítulo 12 y ver que cuando conocemos a Jesús, nosotros no nos hemos acercado a un monte de tinieblas, ni de sonido fuerte, ni de voz de trompeta, sino que nos hemos acercado a Sion, a la miríada de ángeles, a los espíritus que ya están perfeccionados, a los espíritus perfeccionados de los justos, hechos justos. Y se nos empieza a abrir todo este panorama para poder entender, para poder comprender. Y ahí viene otra pregunta, que ya lo vamos a ver enseguida, pero todos los que estamos acá, se lo planteo desde ya, ¿qué entendemos por resurrección? ¿Qué entendemos por resurrección? ¿Qué entendemos? Guarde eso, medítelo. ¿Qué entendemos después de todo lo que hemos estado leyendo?
O sea, la lectura que estamos teniendo ahora de Mateo 16, Mateo 17, debería darnos un entendimiento mayor de lo que es la resurrección. Exacto. Y cómo opera el poder de la resurrección en Cristo Jesús. O sea, meditemos en eso. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es vencer? ¿Qué es que la iglesia haya vencido las puertas del Hades? Y ahí vienen otros conceptos. Por ejemplo, ¿por qué para un cristiano no debería haber desesperanza cuando alguien parte? Si entendemos este pasaje. O sea, si entendemos quién es Jesús y que Él venció la muerte, por eso Pablo decía, y le adelanto también, para mí el morir es ganancia. Claro. Y por eso empiezan a salir algunos conceptos como el de peregrino. O sea, si todavía pensamos que solamente hay algo que está pasando en este plano, es porque no hemos entendido bien lo que es la resurrección. O sea, y se lo planteo desde ya para que vayamos meditando en eso. ¿Qué es la resurrección? Cuando uno empieza a leer estos pasajes se da cuenta que hay un hilo conductor. No puede existir iglesia sin Cristo. ¿Ok? Esa es una verdad. No puede existir iglesia sin Cristo. Y no podía revelar Cristo a la iglesia a menos que Él fuera revelado primero. Tú eres el Cristo, ok, puedo anunciar la iglesia. ¿Ok? Pero en este pasaje también comienza a haber otro tipo de revelación, que es esto, como dice Pedro, esto es manifestar qué es la resurrección en la práctica. Para ellos ver esta escena es ver la dimensión del reino, es ver qué es la vida en el Espíritu. Acá ya no hay espacio ni tiempo, acá está todo ordenado claramente. Y ven el pasaje que dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí, hagamos lo que decía Pedro, la enramada. Ok, mientras él aún hablaba, ¿qué pasa? Dice, ¿qué vino? Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde lo alto que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. O sea, aquí es cuando el Padre en los cielos, están los discípulos mirando y diciendo: hagamos una enramada para tres, son todos como, todos se conocen. No, para. Y el Padre dice: no, este es mi Hijo. Y aquí la revelación del Hijo ya no es solo es del Padre, solo a Pedro, es del Padre a los otros tres discípulos. ¿Te diste cuenta de ese cambio? En pasaje 16 es: mi Padre te ha revelado que este es el Hijo. Ahora el Padre da testimonio a los otros tres discípulos que este es el Hijo. Entonces acá está la revelación más desarrollada. Este es mi Hijo. ¿Y qué pasa ahí, Pedro? Mira. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Ahí es cuando ellos se dan cuenta: no es igual a Elías, no es igual a Moisés. No es igual. Escuchar la voz del Padre, la misma revelación del pasaje antes que tiene Pedro, muy íntima, escuchan la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo. Acá, no, esto es grueso. Acá se postran, están viendo la escena. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis, alza los ojos. Y a nadie vieron sino solo a... Se acabó Marvel. Se acabó Marvel. Y en la misma escena que les dice que no digan nada a Pedro todavía de Cristo, les va a pedir exactamente lo mismo. Cuando descendieron del monte, ¿se acuerdan? Moisés subiendo al monte para recibir una ley. Jesús llevando a sus discípulos, y en este momento no solo está llevando a sus discípulos, sino logra por primera vez estar en la asamblea de la iglesia. ¿Cuál? Los que están en el cielo, Moisés y Elías, y los que están en la tierra, tres de sus discípulos. ¿Está agarrando el hilo? Moisés subiendo al monte a recibir la ley, Jesús es revelado como Cristo y lo lleva a un monte alto, revela a la iglesia y por primera vez logra hablarle a la iglesia que está en el Espíritu y está en la tierra, por primera vez.
No sé si habían visto ese pasaje. Por primera vez se junta la iglesia. El David hacía eso cuando pasaba por acá y tocaba, cuando era bombero, tocaba, le hacía como desesperado y gritaba. David. David está nervioso, que va a salir corriendo para afuera. Agárralo, David, que va a salir. La iglesia, nuestro hermano David fue muchos años bombero de acá, de esa misma compañía que está pasando, metiendo Will, la 16. Volvamos. Moisés sube a recibir la ley. ¿Para quién? Para una asamblea. Y por primera vez Jesús, después que es reconocido en la tierra como el Cristo, sube solo con sus íntimos. Le dice, vamos al lugar alto. Lugar alto, igual que cuando va a recibir Moisés la ley. Habla de una iglesia y por primera vez la iglesia en Cristo es convocada. La primera asamblea es convocada. El reino de los cielos se abre. Por un lado, la iglesia de Moisés y Elías sentada. Están los primeros 3 discípulos y se sientan. Hay iglesia. Esto es tremendo, porque por primera vez Cristo demuestra que hay una asamblea que está gobernando. Pero todavía no se puede contar. Pero ellos ya lo experimentaron. ¿Qué dice el pasaje? Siguiente, Pedro, dice... Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Wow. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Muchacho, ya se cumplió la profecía. No la vieron, pero se cumplió. Eso hace el cambio del escenario para ellos. ¿En qué monte están? Es muy interesante porque arriba desde ese lugar, de Cesarea de Filipo, que es el nombre que le colocan los romanos, ese es el monte Hebrón. ¿Te acuerdas que dice ese monte canción, Hermón, el monte Hermón? ¿Cómo dice? ¿Cuán bueno? Dale, Basti, ¿cómo es? Hermón era un monte más alto, a 2.700 metros de altura, y podía nevar. Y cuando nevaba comenzaba a caer el agua. El monte de la transfiguración es en el monte Hermón. La primera asamblea, que bueno es y agradable, que los hermanos conecta hermanos de todos los tiempos en ese lugar. Es muy interesante que Jesús cada paso que está dando lo está dando en lugar. Y sobre esa altura Hermón había decidido el enemigo colocar la cueva de Pan y el Hades. Es el mismo lugar. Pero no solo es el mismo lugar con respecto, porque aquí la historia se pone interesante. Hice la tarea, pastor. Hermón es considerado, según Génesis 6, el lugar donde se manifiestan los Nefelim. Y sobre la historia de Enoch declara, aunque solo lo tomo como una cita,
que es el lugar donde descendieron 200 ángeles caídos. O sea, ese lugar, literalmente es un lugar que abre espacio y tiempo. Pero lo más interesante es el lugar donde el Señor quería que su asamblea se desarrollara. O sea, su iglesia gobierna. Cuando quiere decir es que en ese lugar descendieron los nefelim, descendieron ángeles, ese lugar donde se estableció pan, ese lugar donde Cristo va a decir, mi iglesia va a prevalecer, ese lugar donde se establece el monte de la transfiguración, hace la asamblea, ese lugar donde le entrega la llave, es revelado el Cristo. Wow. Y me quedo con ese espacio, donde el cántico de David escribe eso, ¿cierto? Va a decir, qué agradable que de este lugar la iglesia gobierne, porque es un rocío. Es un lugar donde se genera la restauración de las cosas. Esa parte, cuando lo investigué, dije, Señor, qué gloriosos tus tiempos. Interesante porque Dios le está entregando literalmente llaves a Pedro, que él va a ocupar en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Se acuerdan o no del pasaje? Pedro no quería ir. Pedro no se quería juntar con los que no fueran judíos. Lo encontraba inmundos, cochinos. El Señor le tiene que mandar una revelación en el Espíritu. Después de que Pedro recibe el Espíritu, ve esta revelación en el Espíritu y le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, Pedro, mata y come. No, Pedro, mata y come. Lo que yo santifico, Pedro, no es algo contaminado. En ese instante le tocan la puerta. Clic, 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 clic. Aquí hay un tal Simón, Pedro. Sí, tienes que acompañarnos. El dueño de la casa te mandó a buscar. Entiendo que eso era Señor. Si Pedro no hubiera tenido la revelación, no hubiera ido. Pedro va. Y cuando él está hablando a toda la casa de Cornelio, todos ellos reciben el Espíritu Santo. Y es la primera vez que el Evangelio, es la primera vez que Jesús es reconocido por personas que no eran judías. Después Pablo va a tomar esta experiencia y en el libro de Efesios va a hablar acerca de la iglesia. Y va a decir, la iglesia ya no tiene una pared intermedia de separación. La iglesia se compone tanto de los judíos como los griegos. Ya no hay una pared intermedia que los divida. Pedro después va a tomar esta revelación y va a decir, Jesús dijo que yo era una piedra, Pedro. Sí, pero también entendí que la iglesia se compone de piedras vivas que presentan sacrificios espirituales al Padre por medio de Jesucristo. Y él entiende y dice, y estas piedras no somos tan solo nosotros que hoy día estamos en este lugar, en este plano físicamente, sino que piedras vivas han habido desde que Cristo fue crucificado y resucitado, y todos aquellos que han reconocido a Jesús y que ya partieron con Él, son estas piedras vivas que le están adorando en la eternidad. Y siguen edificando la iglesia. Y eso es lo que Pedro ve cuando están en la transfiguración y dice, tanto los que hoy día estamos en este plano como los que ya estuvieron, somos parte de esta asamblea que adoramos al Señor. ¿Qué entendemos por resurrección, iglesia? ¿Qué entendemos por resurrección? Hemos tenido un entendimiento muy acotado de lo que es la resurrección. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Y sabe qué? Todos los que estamos acá deberíamos decir lo mismo. ¿Saben qué? Para nosotros el morir es ganancia. Ahora hay una contradicción, porque todavía nos quedan muchas cosas que hacer acá y tenemos que hacerlas. Y yo creo que lo único que no nos debería causar en no partir es no haber cumplido el propósito. ¿Se entiende? Es como lo único que a mí debería ser un motivo por no partir y regresar al lugar de inicio, es que todavía me falta cumplir por lo cual vine. Es como, Señor, o sea, tengo cosas pendientes, tengo que hacer. Es lo que Pablo desarrolla, o sea, siempre he escuchado predicadores que decían que como que a Pablo le sobraron días, como no
he corrido la buena carrera, he cumplido, pero aún quisiera quedar, como que Pablo como que hizo todo. Y de verdad uno lee a Pablo y su historia y dice, de verdad que, chapó, saquémonos el sombrero, o sea, hiciste todo y tal vez hiciste más de lo que tal vez en un minuto en la agenda podría estar, o sea, corrió más de la milla, hasta el último. Pero en el punto es, hoy día nosotros, ¿qué cosa debería causarnos temor hoy día? La muerte. Yo creo que si algo nos debería causar temor reverente es no cumplir el propósito. ¿Escuchó eso? Si hay algo que debería causar temor no es morirnos, sino no haber hecho lo que el Señor nos mandó a hacer. Debería causar temor, no es de miedo, de reverente, decir, Señor, es como cuando el Señor entregó los talentos y los dones. Señor, ¿estoy escondiendo lo que tú me hiciste y lo metí dentro de la tierra? ¿O estoy generando vida y se está multiplicando? Eso debería causar en nosotros, decir, acá debe haber un punto de inflexión. Pero no el morir en sí mismo, porque la muerte ya Jesús en ese lugar venció la muerte, no va a prevalecer la puerta de gracia. La muerte no tiene problema, fue resuelto. Romanos 8, la vida del Espíritu resolvió el pecado y la ley y la muerte. O sea, está resuelto. ¿Qué no está resuelto? Aún para nosotros, las cosas que el Señor mandó a hacer y no las hemos hecho, eso es algo que no está pendiente. Entonces, la tarea siempre no es el Señor lo pendiente, el Señor ya resolvió todo. Lo pendiente siempre está en lo que nosotros se nos fue comisionado y a veces no lo desarrollamos. La iglesia, bajo este prisma, como dice Pastor Fernando, bajo esta óptica, por ningún momento es un lugar solamente social. No nos juntamos porque socialmente nos queremos ver. No nos juntamos porque simplemente queremos compartir. Nos juntamos porque tenemos una identidad y un propósito. Y la identidad y el propósito, al generar espacio, nos pasamos tiempo para compartir. Cuando la asamblea deja de ver a Cristo, pierde el propósito. Cuando la iglesia deja de ver por qué nos juntamos, la motivación, pierde el propósito. Se dan cuenta que ese es el problema y la crisis que tal vez se tuvo los años con respecto a entender el Evangelio. El Evangelio salvación no logra revelar a Cristo. Centra la mirada en qué cosa, en que el hombre sea salvo. Y el Señor en los últimos años tiempo estaba hablando del Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque debe venir todo el paquete completo, todo el paquete. No solo que Cristo nos salvó. O sea, Cristo nos salvó, sí, pero si se dan cuenta, cuando hablamos de este Evangelio de salvación, ¿en quién está centralizado el mensaje? En nosotros. Entonces la persona, Cristo me salvó, qué rico, qué bueno, si ahora esperamos su regreso y listo, estamos ok. Pero deja de verse la identidad y el propósito. Entonces, ¿qué debo hacer? La única manera de poder pasar al otro lado es poder ver el Evangelio del Reino, que es el Evangelio que no es otro Evangelio, sino es la amplitud de un mensaje cual hay un reino y la iglesia tiene que hacer algo, tiene una tarea y tiene una identidad. Y ahí comenzamos a avanzar un poco más profundo.